Hola, buenas tardes. Reiniciamos las clases de ciencias naturales. Hoy, la unidad número 4, llamada las leyes de la termodinámica. Primero, comenzamos con lo que es el objetivo. ¿Qué nos dice el objetivo? Investigar y desarrollar las leyes de la termodinámica, analizando, experimentando e interpretando sus principios y relaciones para comprender su importancia y utilidad en la vida del ser humano. Bueno, ese sería el objetivo que pretendemos alcanzar al terminar la unidad número 4. El tema, decimos, se llama la termodinámica, que por cierto, termodinámica viene de la palabra termo, que significa calor, y dinámica o dinamis, que significa fuerza. Termodinámica es la parte de la física que estudia las relaciones entre el calor y las demás formas de energía. De aquí que cuando hablamos de las leyes de la termodinámica, nos referimos a que estas fueron originalmente iniciadas por un científico francés en 1824 llamado Sadi Carnot. Este señor fue el primero en iniciar con las leyes de la termodinámica, y eso fue iniciando lo que es la era industrial con la producción de las máquinas de vapor. Bueno, cuando hablamos de las leyes de la termodinámica, son tres principalmente. Primera ley, también llamada principio de la conservación de la energía. Segunda ley, o tendencia al desorden o entropía. Y tercera ley, trata del equilibrio térmico y la temperatura. Esta es llamada la ley cero. En realidad se llama ley cero porque fue la tercera en descubrirse. Inicialmente fue la primera ley y la segunda ley las que se descubrieron. Y pues al tener el espacio, luego se descubrió la ley cero, que es de la que vamos a iniciar. En cuanto a la ley cero, la que nos dice que trata de entre el equilibrio térmico y la temperatura, nos referimos a que siempre que dos sistemas térmicos se unen con un tercer sistema térmico, llegará el momento en que todos ellos estarán en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos dos objetos que se encuentran a una temperatura y colocan un tercer objeto junto a ellos con una temperatura diferente, va a llegar el momento en que todos van a encontrarse a la misma temperatura. Entonces, ley cero del equilibrio térmico. Bueno, cuando hablamos de la ley cero, lo primero de lo que tenemos que hablar es temperatura. Es una medida de la energía cinética de un cuerpo. ¿Y energía cinética qué es? Es la energía que es capaz de realizar un trabajo. Cuando hablamos de temperatura, la temperatura se mide a través de las diferentes escalas de temperatura. Y ahí tenemos las tres escalas de temperatura principales que más se utilizan en el planeta. Primero, la escala Fahrenheit, cuyo punto de fusión del hielo es 32 grados Fahrenheit y el de ebullición del agua 217 grados Fahrenheit. La segunda escala, Celsius o centígrada, punto de fusión 0 grados centígrados y el de ebullición del agua 100 grados centígrados. Luego la escala absoluta
que tiene como punto de fusión del hielo 273.15 Kelvin y la ebullición del agua 375.15 Kelvin. Entonces, estas tres escalas son las más utilizadas en el planeta. Nosotros podemos hacer conversiones de unidades, pasar de una escala de medida a otra. De allí que tenemos 4 fórmulas principales y estas son la que nos dice la temperatura en Fahrenheit. La vamos a encontrar dividiendo 9 entre 5 y eso multiplicando por la temperatura en grados centígrados y sumándole 32. Luego la temperatura en centígrados es igual a dividir 5 entre 9 y multiplicarlo por la temperatura en Fahrenheit menos 32. Luego la temperatura en Kelvin, sumamos la temperatura en centígrado más 273.15. Luego la temperatura en centígrados, si tenemos Kelvin, colocamos el dato de Kelvin y le restamos 273.15. Viéndolo en ejemplos, vamos a ver un ejemplo de cada una de las 4 fórmulas que tenemos allí. Para el primer caso, vamos a trasladar 40 grados centígrados a Fahrenheit. Temperatura en Fahrenheit es lo que andamos buscando. Para encontrar la temperatura en Fahrenheit, la fórmula que vamos a usar sería 9 entre 5 multiplicado por la temperatura en centígrado más 3,2. En esta fórmula, en lugar de TC, vamos a sustituir la temperatura en centígrados. Entonces, 40 en lugar de TC. 40 por 9 nos va a dar 350, lo dividimos entre 5 y la respuesta lo sumamos a 3,2. Por lo tanto, la temperatura en Fahrenheit sería 104 grados Fahrenheit. 40 grados centígrados equivalen a 104 grados Fahrenheit. Para el segundo caso, si tenemos menos 120 grados Fahrenheit y nos pide trasladarlo a centígrado, entonces lo que vamos a buscar es temperatura en centígrada. La temperatura en grados centígrados igual 5 entre 9 multiplicado por la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces colocamos 5 por menos 120 nos va a dar 600, lo dividimos entre 9, nos va a dar 66.6. Luego tenemos el producto de dos signos negativos. Al aplicar la operación matemática nos resulta que la temperatura en grados centígrados será 9,8 grados centígrados. El tercer ejercicio nos pide encontrar 50 grados centígrados y pasarlos a Kelvin. La temperatura en Kelvin es lo que andamos buscando. Para esto necesitamos temperatura en Kelvin igual temperatura en centígrado más 273.15. Si tenemos que la temperatura en centígrados en este ejemplo es 50, colocamos 50 en lugar de TC, hacemos la suma y el resultado 323.15 Kelvin. 50 grados centígrados equivalen a 323.15 Kelvin. El último ejercicio nos pide convertir 340 Kelvin a centígrados. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos encontrar temperatura en centígrados. Para esto, temperatura en centígrados igual temperatura en Kelvin menos 273.15. En lugar de temperatura en Kelvin, colocamos el número 340 menos 273.15. El resultado, 66.85 grados centígrados. Como tarea, les queda resolver los siguientes ejercicios. Convertir, si sabemos que la temperatura del cuerpo humano es 37 grados centígrados, convertirlos en Fahrenheit y en Kelvin. Si tenemos 155 grados Fahrenheit, convertirlos a centígrados. Si tenemos
40 grados centígrados y 12 grados centígrados, convertirlos a Kelvin. Son dos ejercicios. Si tenemos 325 y 298 Kelvin, convertirlos a centígrados. Son dos ejercicios. Espero que lo resuelven, que trabajan, que estudien, que se pongan las pilas y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.